La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía. Las hermanas de un sacerdote fueron víctimas de un crimen que retumbó en todo el país. Todo por un supuesto tesoro. Esta es la historia de los chacales de Tulancingo. Dos caritativas mujeres, hermanas de un sacerdote, fueron torturadas y apaleadas hasta morir para que entregaran un supuesto tesoro, y al enterarse del doble crimen, el religioso perdonó a los homicidas y les prometió que cuidaría de sus hijos desamparados. El párroco y los dos acusados lloraron silenciosamente ante las autoridades del Ministerio Público en Tulancingo, estado de Hidalgo, y cuando los presuntos criminales intentaron besarle la mano tras decirle «Perdón, padrecito», él se negó. Muy cerca estaban las esposas y descendientes de los detenidos. Ellas sollozaban al comprender la generosidad del cura y rezaban porque a los procesados no les fuera decretada la pena de muerte, entonces vigente en la entidad. Y como les fue materialmente imposible entrevistarse con el presidente Adolfo López Mateos, los padres de los autores del doble asesinato se presentaron en la redacción de la prensa y suplicaron: «No maten a nuestros hijos, castíguenlos solo con la cárcel». El lunes 20 de febrero de 1960, una de las vecinas que cada semana encontraba en misa a las misericordiosas hermanas Agustina y María de los Ángeles Fragoso, de 40 y 45 años de edad, respectivamente, supuso que se encontraban enfermas y fue a buscarlas. Al llegar al domicilio, notó que la puerta estaba entreabierta y se llevó desagradable sorpresa. En una habitación estaban ellas dos, sin vida. La policía se percató que los homicidas habían torturado a las conocidas mujeres hidalguenses, pues presentaban señales de innumerables golpes en diferentes partes del cuerpo. Se especuló que el doble asesinato había sido perpetrado a tubazos y puñaladas, quizá para obligar a las dos hermanas Fragoso a indicar el escondite del tesoro. Inicialmente, se sospechó de dos individuos que fueron vistos rondando la residencia respectiva. Poco, en realidad, pudieron llevarse, se dijo aquel lunes. Los agresores, quienes en un saqueo desenfrenado revolvieron y regaron por el piso ropa y objetos de valor, sin que encontraran el tesoro que solo existió en su imaginación. Ningún vecino había advertido algo anormal en la casa de las hermanas Fragoso. Tampoco se escucharon gritos de las víctimas. La noticia estremeció a la población hidalguense y a todo el país. En el vecindario había consternación y muchas personas parecían no poder creer lo que estaban escuchando. Pero una vez que se repusieron de la sorpresa, condenaron el asesinato y pidieron severo castigo para los culpables. Un enviado especial de la prensa, Juan Nieto Martínez, informó desde Tulancingo, Hidalgo, el 21 de junio de 1960, que un hojalatero y un pintor de automóviles, ambos hermanos, fueron quienes el domingo en la mañana, armados de sendos leños, asesinaron a golpes a las señoritas María de los Ángeles y Agustina Fragoso Ortega, hermanas del canónigo de la catedral local. Había sido comprobado que el móvil del doble crimen fue únicamente el robo. Los autores de la agresión, después de moler a golpes a las dos mujeres, se dedicaron a saquear la casa y de un escritorio se llevaron solamente alrededor de 400 pesos en efectivo que guardaba el religioso Tomás Fragoso Ortega. Se supo que ambos criminales eran sobrinos políticos de la familia Fragoso, pues uno de ellos
estaba casado con la señora Susana Fragoso, hija de uno de los hermanos del sacerdote. La prensa logró saber que la fraternal pareja de homicidas llegó 15 días antes a la casa del sacerdote, en compañía de Susana Fragoso. Tanto el canónigo como sus hermanas lo recibieron cordialmente y ellos se despidieron indicando a sus futuras víctimas que iban al vecino poblado de Singilucan. El domingo 19 de julio de 1960, alrededor de las 8 horas, se presentaron los hermanos en la calle Ocampo número 204, pues sabían que el sacerdote, don Tomás, se encontraba oficiando misa en catedral y que las dos mujeres estaban completamente solas. Al parecer, uno de los hermanos, después de desayunar con María de los Ángeles y Agustina, hizo saber que se sentía muy mal del estómago y casi obligó a una de las mujeres, a Agustina, que fuese a la farmacia a comprar un antiácido, y la caritativa mujer, quizá pensando que era responsable de aquel malestar. Tranquilamente, Agustina salió a la calle en busca del medicamento, y esto fue provocado por los torturadores para atacar inicialmente a María de los Ángeles, quien se desplomó sin vida, bañada en sangre, en la cocina de la casa. Luego, la pareja de homicidas esperó pacientemente a su otra víctima. Uno de los asesinos se ocultó en la puerta de entrada de la casa, en tanto que el otro, armado con un leño, permaneció en la habitación y cuando Agustina entró, recibió tremendos golpes en el cráneo, cegándole el conocimiento con el primer palazo y luego la vida, cuando recibió una lluvia de leñazos. El cuerpo de María de los Ángeles quedó tendido en la cocina en posición boca abajo y en medio del cuerpo un charco de sangre. El de su hermana fue encontrado en una de las habitaciones boca arriba y también bañado en sangre. Los doctores Fernando Galicia y Leopoldo Quirós, quienes practicaron la autopsia a los cadáveres de las hermanas victimadas, hicieron constar en el certificado correspondiente que ambas fallecieron a consecuencia de los golpes que recibieron en la cabeza. Los asesinos de las dos víctimas fueron identificados oportunamente ante el licenciado Jesús Zamora, agente del Ministerio Público de Tulancingo, por el canónigo Tomás Fragoso Ortega y su hermano Eduardo, así como por un sobrino de las víctimas, Carlos Fragoso. Los tres coincidieron en sus declaraciones, en el sentido de que su sobrina, Susana Fragoso, había ido a visitarlas hacía 15 días aproximadamente y que iba acompañada supuestamente por dos sujetos, uno de los cuales presentó como su esposo. Aseguraron que, a los pocos días, los dos individuos se presentaron nuevamente en la casa del sacerdote y se les invitó a comer, pero que dichos sujetos no quisieron quedarse debido a que les informaron que tenían que ir a la iglesia para ver si les daban trabajo. Aseguraron también que los dos asesinos, aprovechando la ausencia de los hombres de la casa, atacaron en forma brutal a las dos mujeres y luego buscaron por cada rincón un tesoro inexistente, pero solo encontraron unos 400 pesos en efectivo, según se asentó en un principio. El sacerdote, Tomás Fragoso, fue entrevistado por la prensa momentos después de que ofició misa en la catedral. Destrozado moralmente, el religioso hizo saber que los asesinos de sus hermanas planearon perfectamente el doble crimen. Desmintió que el motivo hubiera sido apoderarse de la herencia que les dejaron sus padres. Los malhechores iban por dinero, aunque no tenían por qué matar a mis dos hermanas. Eran muy buenas. Dios me mandó esta prueba. Yo la acepto, y que el Señor los perdone. El martes 28 de febrero de 1961, la prensa
informó que los crueles chacales de Tulancingo, quienes asesinaron a las señoras Agustina y María de los Ángeles, por fin fueron detenidos. El servicio secreto, tras ardua investigación, logró la captura de los temidos criminales, que resultaron ser los hermanos Celestino y Juan Cabrera Fray, uno de ellos de tan solo 15 años de edad. La policía de aquella entidad tomó precauciones al enterarse de la captura de los autores del doble homicidio, pues los indignados habitantes querían lincharlos. Según fue informado a la prensa, los agentes del 10º grupo detuvieron a Celestino Cabrera Fray en Guerrero y al otro homicida en la Ciudad de México. Juan Nieto Martínez, reportero de la prensa, informó que con irritante cinismo, los chacales de Tulancingo, como los habitantes de aquella pintoresca población, habían llamado a los hermanos Celestino y Juan Cabrera, volvieron a relatar su brutal crimen, pero luego, ante el fantasma de la pena de muerte, se arrodillaron para pedir perdón, para obtener un botín que no pasó de 500 pesos en monedas de plata. Habían matado sin piedad, con sendos garrotes, a sus 2 víctimas, y no conformes con ello, entregándose a una verdadera orgía de sangre. El viernes 3 de marzo de 1961, el corresponsal de la prensa, Juan Nieto Martínez, informó: ¡Extra! ¡Extra! Los chacales lloraron ayer ante el párroco. Tendrán rápido juicio. ¡Extra! ¡Extra! Escribió que los chacales de Tulancingo serían sometidos a un juicio rápido, ya que las autoridades de aquella ciudad deseaban fusilarlos cuanto antes y en la misma ciudad de donde fue el crimen. Los asesinos de Agustina y María de los Ángeles Fragoso, el jueves 2 de marzo, tuvieron dramático encuentro con el párroco de Tulancingo, Tomás Fragoso, hermano de las víctimas, ante quien se arrodillaron y, llorando como niños, lograron que el anciano sacerdote los perdonara, pero este no quiso que los chacales le besaran la mano. La dramática escena ocurrió en la dirección de la penitenciaría y fue presenciada por el licenciado y general Jaime López, procurador de justicia del Estado, y Joaquín, jefe de la Policía Judicial, quienes solicitaron la presencia del sacerdote Tomás Fragoso para que identificara a los asesinos, ya que, como se sabía, eran parientes. Además, numerosas comisiones de vecinos de los poblados de Singilucan y Tulancingo se reunieron a las puertas de la Procuraduría de Justicia para pedirle al licenciado y general Juan López que los chacales de Tulancingo fueran castigados con todo el rigor de la ley. A las 11 horas del 2 de marzo, el Procurador de Justicia del Estado recibió en sus oficinas a las autoridades del vecino municipio para escuchar sus peticiones, ya que en la cárcel de Tulancingo no existían las condiciones de seguridad para que los detenidos permanecieran a salvo. Explicó que la indignación que reinaba entre todos los habitantes del estado contra los chacales fue lo que provocó su directa intervención en el caso, a fin de que los culpables recibieran el castigo merecido. El procurador informó que pediría la pena de muerte para los chacales de Tulancingo. Para ese momento, el religioso aguardaba afuera de la oficina de interrogatorios, puesto que se llevaría a cabo un careo entre los delincuentes y el hermano de las víctimas. Cuando entró y los delincuentes lo vieron, se levantaron como impulsados por la culpa, y aunque se quedaron paralizados por un segundo, tan pronto como pasó el desasosiego, se lanzaron a los pies del sacerdote y, arrodillados, comenzaron a derramar sus lágrimas para pedirle perdón. Por espacio de unos segundos, ambos hermanos permanecieron hincados
y con la cabeza hundida a los pies del padre Tomás Fragoso. Y como niños, continuaron llorando y pidiendo perdón. ¡Ay, padrecito, perdón! La dramática escena paralizó a todos cuantos la presenciaron, pues nunca pensaron en la reacción de los asesinos. Los agentes de la policía permanecieron inmóviles a esa distancia y no actuaron sino hasta que don Agustín ordenó que retiraran a los hombres de la oficina. Enjuagándose los ojos con ambas manos, los chacales abandonaron el lugar y balbuceando fueron internados de nueva cuenta a sus celdas. El cinismo que horas antes habrían manifestado había desaparecido por completo de sus rostros, y para entonces se había convertido en un temblor parecido al que sienten los que van a morir pronto, de pies a cabeza, cuando se les recordó que en el estado de Hidalgo aún existía la pena de muerte. Cuando los brutales asesinos se arrodillaron ante el párroco de Tulancingo, Tomás Fragoso, el viejo guía espiritual, también derramó lágrimas al mismo tiempo que acariciaba las caras de los asesinos de sus dos hermanas. El sacerdote, con palabras entrecortadas por el llanto, exclamó: No tenían ustedes necesidad de sufrir, ni yo tampoco. Yo los perdono. A mí me dan compasión, y cuidaré de sus pequeños hijos que ninguna culpa tienen. Yo rogaré por ustedes. Arrepiéntanse de lo que hicieron, pues sé que ahora se encuentran en el poder de la justicia y serán castigados duramente. Son unos pobres muchachos. No supieron lo que hicieron. Sobre todo piensen en esas criaturas que están sufriendo. Finalmente, doña Guilarda Fray Bautista y su esposo, Pedro Cabrera Sánchez, se presentaron en la redacción de la prensa y solicitaron perdón para sus hijos, Celestino y Juan, quienes estaban presos por el asesinato de las hermanas María de los Ángeles y Agustina Fragoso Ortega en Tulancingo, Hidalgo. Los señores Fragoso no ocultaban sus problemas económicos. Su ropa, limpia pero muy modesta, delataba su necesidad. Pero nada les importaba entonces que la suerte de sus vástagos, comprometidos con la justicia penal a raíz de unos momentos de ambición e imprudencia. Sabemos lo que hicieron Juan y Celestino, pero demandamos que no los envíen al paredón, que solo reciban severo castigo de cárcel. Pero no los maten. Mis hijos son buenos, robaban, pero no le hacían daño a nadie. Puedes escuchar este y otros podcasts OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.